Hi students, how are you? My name is Paul Marin. I will be your English teacher this module, and in this time you are going to learn about the present simple tense. Okay? Before the explanation, I'm going to tell you that in all platform of ITESUD you are going to find all necessary information to your better learning. Okay? The classes will be in English and in Spanish. Before the idea is you get the information. Yes. Hola estudiantes, mi nombre es Paul Marín, seré su nuevo profe de inglés durante este transcurso del módulo del ITESUD. Espero que ustedes tengan una forma de educación autodidacta. Van a encontrar toda la información necesaria del curso en la plataforma del ITESUD. Mi función en estas cápsulas de videos es darles una explicación breve, introductoria, hacia el tema que ustedes se van a encontrar al respecto. ¿Ok? La clase que veremos en esta la primera cápsula es sobre el presente simple, el present simple. ¿Ok? So, let's begin. Okay, here we have the present simple tense. Now we have here some ideas about them. What is the use of the present simple? Uno de los primeros usos del presente simple y el más habitual es los hábitos. El segundo habla de generalidades, como por ejemplo, I usually wake up at 6 a.m. Usualmente me levanto a las 6 de la mañana. Tengo un subject, un verb y un complemento. Fíjese por favor acá que el verbo está en presente simple en primera persona. Primera persona, I. Segundo ejemplo, Ralph smokes one package of cigarettes a day. Ralph fuma un paquete de cigarrillos por día. El verbo smokes, el subject, Ralph. Fíjese aquí cómo cambia smokes, está una E y una S, para tercera persona, porque Ralph es la tercera persona del singular que significa he, o sea, él, ¿verdad? Hacemos una conversión y eso equivale el he. Recuerden que las terceras personas son he, she and it. La segunda parte, como les decía, habla de generalidades, es decir, algo que ya está establecido, ya se encuentra establecido. For example, Caracas is crowded city. Caracas es una ciudad muy poblada. O for example, Quito is cold. Quito es frío. ¿Ok? Siguiente parte. También se habla para hablar de situaciones con cierta permanencia en el tiempo. Lo que les decía, algo ya establecido, ¿no? For example, digo, Claudia lives in London. Pablo takes a shower. Yes, tengo aquí un subject, un verb y un complement. El verbo, miren cómo cambia. Se usa también para dar instrucciones o direcciones. For example, you first will fill in this form, then you come to my office for the interview. Básicamente aquí tiene que fijarse en el verbo que está aquí, fill, y en el verbo que está aquí, come. Son verbos en presente simple. O el verbo está en su forma base o forma infinitiva, como yo acostumbro llamarle. Expresamos también acuerdos presentes o futuros usando el presente simple. For example, we have a meeting this afternoon. Tenemos una reunión esta tarde. El verbo presente. Fíjese usted allí que siempre va después del subject, que es we en este caso, que es nosotros, va el verbo. Las estructuras afirmativa, negativa y question o interrogativa las veremos posteriormente con esta diapositiva de acá. Ahora, es importante para mí indicarles lo siguiente. Las terceras personas, que son he, she and it, que tenemos acá, tienen ciertas reglas que son distintas, son diferentes. Una de las primeras es que la regla general es agregar la letra S al verbo al final. ¿Qué es un verbo infinitivo? Son los verbos que terminan en ar, er, ir o su forma base. ¿Ok? Por ejemplo, yo tengo acá, fíjese usted en el primer recuadro que está aquí, tengo walk, tengo talk y tengo answer. Right? Walk, caminar, talk, hablar,
answer, responder. ¿De acuerdo? Entonces, si yo digo en primera persona, digo yo camino, I walk. Tú caminas, you walk. Pero para las terceras personas que son he, she and it, que en español equivale a decir él, ella o eso, debemos hacer ciertos cambios cuando manejamos el presente simple. Y hay algunas reglas que se debe aprender para manejar mejor la gramática y no cometer errores de ortografía al momento de escribir oraciones en inglés. La primera regla, como les tengo acá, walk, talk y answer, verbos en su forma base. ¿Qué pasa? La general rule o regla general me dice que agreguemos la letra S. Entonces sería she walks, she talks, she answers, porque estoy hablando de tercera persona. Pero si yo digo, for example, tú caminas, ya no diría walks, sino diría you walk. ¿De acuerdo? Porque tiene cambio. Acá, en la segunda parte, hay que aprenderse en qué consonantes termina un verbo para agregar la letra E y S, que es la segunda regla, ¿no? Los verbos que terminan en S, doble S, CH, SH, X, usted ve un verbo que termine en estas consonantes de acá de la regla e inmediatamente le va a agregar la letra E y S. For example, miss, que significa perder en este caso como verbo, como sustantivo es señorita por si acaso, miss, perder, entonces yo digo, ella se pierde, o ella pierde, she misses. ¿Por qué? ¿Por qué agrego la E y la S? Porque la regla me dice que el verbo que termine en doble S, te va a aumentar E y S. No únicamente la S, como es la regla general que está acá. Siguiente verbo tengo watch, que es mirar, ¿no? Observar. Watch, termina en CH, como ustedes pueden ver acá, CH, watch. Entonces viene a ser she watches. She watches. Ella mira. Si ahora yo utilizo yo miro, tengo que poner I watch. I watch. ¿Sí? Es importante manejar eso porque solamente el cambio se da en las terceras personas en el present simple tense. ¿De acuerdo? Y acá tengo wash, que es importante ver acá. Mire, fíjese wash cómo está. Wash, tercera persona, washes. Termina en SH. Usted se fija ahí, ¿verdad? Entonces, aumente la E y la S cuando los verbos terminen en estas de acá. ¿De acuerdo? Eso hay que repasar. S, S, doble S, CH, SHX, etcétera, ¿no es cierto? Y por último tengo el verbo reparar, que significa fix, que se dice fix en inglés. Entonces, como termina en X y la regla me dice que hay que agregar la E y la S, ya no sería she fix, sino sería she fixes. ¿Ok? Eso con respecto a la segunda regla para las terceras personas. ¿De acuerdo? Vamos a la tercera regla. La tercera regla es parecida a la segunda, solo que aquí la letra es la O. Es decir, los verbos que terminen en la letra O, vamos a agregar la E y la S, tal cual como se hacía en la segunda regla, pero acá solamente va a terminar en la letra O. Como por ejemplo, tengo el verbo go, que es ir, y tengo el verbo do, que es hacer, terminan en O. Entonces la regla que me dice, si termina en O para las terceras personas del singular, en presente simple, aumentamos la E y la S. ¿De acuerdo? Entonces, go means ir. Do means hacer. Entonces, si yo digo en primera persona, ojo, esto es tercera regla, ¿no? Tercera persona, perdón. Si digo yo voy, digo I go. Digo tú vas, you go. ¿No es cierto? Pero si ya voy a las terceras personas y quiero decir ella va, él va o eso va, tengo que usar he, she, it, pero tomando en cuenta la diferenciación de los verbos. ¿De acuerdo? Solo en he, she, it. Eso es importante tener en cuenta. Entonces, ella va, she goes. Y ella hace, she does. Does. Se escribe does, se pronuncia does. ¿De acuerdo? Es importante esa pronunciación porque en los siguientes ejercicios, en los siguientes videos,
ustedes van a darse cuenta que este verbo do, que es también un auxiliar, se lo usa constantemente. Entonces no se olvide, do significa hacer, pero también es un auxiliar. Entonces en este caso ella hace, she does. La cuarta regla, verbos que terminan en consonante más la letra y. ¿Qué pasa aquí? Es muy importante diferenciar esta cuarta regla de la quinta, que es muy parecida. Si usted se fija acá, tengo la letra y en la otra también tengo la letra y. Pero ¿cuál es la diferencia? La una va a terminar en consonante más la letra y la otra va a terminar en vocal, vowel, más la letra y. Entonces, ¿cuál es la diferencia aquí? En los verbos que terminan en consonante más y, vamos a cambiar esta letra y por una letra i, o sea, le reemplazamos. Y aparte de eso le aumentamos la E y la S, la famosa E y S que va desde la segunda regla, ¿no? Pero aquí hay que estar atentos de una cosa, de los verbos que terminan en la letra Y. ¿Sí? Si usted ve un verbo, como por ejemplo el study que está acá, usted puede fijarse en la pantalla, study termina en D, que es una consonante. Entonces cuando usted ve un verbo que termina en Y, pero al lado de esa Y está una consonante, debo cambiar esa Y por una I normal, que es la vocal, y aumento ES. Entonces, ya no sería study, sino sería studies. Entonces, en primera, segunda y los plurales, yo diría I study, you study, we study, they study. Pero en las terceras personas, he, she, it, sería he studies, she studies, it studies. ¿De acuerdo? Es importante diferenciar de esa manera. Tengo otro verbo que es tidy. Tidy termina en y más otro consonante que está en el lado izquierdo de acá. ¿De acuerdo? Entonces digo tidy, tidy. Entonces ya no voy a decir she tidy, sino como esta es la persona, she tidies. ¿De acuerdo? Tercera persona. Pero ¿qué pasa con los verbos que terminan en una vocal? Más la letra Y. Miren, study, tidy, play, enjoy y stay terminan en Y. Pero hay que estar atentos a la vocal o consonante que la antecede. ¿Qué pasa cuando es una vocal? Como es la última regla, no pasa nada. Vamos a dejarle tal cual la letra y aumentamos la S, que sería como la regla general que tenemos acá. ¿De acuerdo? Entonces, plays, enjoys, stays. ¿De acuerdo? Es muy importante saber manejar de esa manera estas estructuras para que al momento de escribir y sea tercera persona, por ejemplo, yo digo, no es lo mismo decir yo juego fútbol, I play soccer, que va el verbo, su manera infinitiva o forma normal. ¿Por qué? Porque no tiene ningún cambio. I play soccer every day, yo juego fútbol todos los días, que decir, she plays soccer every day. ¿De acuerdo? Another example, enjoy. I enjoy my vacations. I enjoy my vacations. Que decir, he o she enjoys the vacations. ¿Ok? Entonces es importante saber manejar las terceras personas, he, she, it, en present simple tense. ¿De acuerdo? Ahora, de acuerdo a estas reglas que tenemos acá, I am going to show you some examples. Miren acá. Tengo el verbo forget, que significa olvidar. Todos estos de aquí son verbos, ¿no? Todos estos de aquí están de una manera regular o irregular algunos, ¿no? Pero están en infinitivo. ¿Qué quiero decir con infinitivo? Que son terminaciones en ar, ir, si yo los hablo en español. Por ejemplo, si digo forget es olvidar. ¿En qué letra termina? Ar. ¿Por qué les digo esto? Para identificar un verbo infinitivo, si usted tal vez no relaciona muy bien qué es un infinitivo, qué es una base form, una forma base, es el verbo que termina en ar, ir en español. Digo abrir, comer, sentir, bañar, todos esos verbos que están en infinitivo. ¿Por qué se dice infinitivo? Porque no tiene un tiempo preciso, ¿no? No está ni en presente, ni en pasado, ni en futuro, sino es la forma base. Entonces, todos estos de acá están en infinitivo o forma base.
que se pueden usar con los pronombres personales o personal pronouns que vamos a ver en el siguiente video. Entonces acá, tercera persona, ¿no? Forget significa olvidar. Entonces, como todo este ejercicio que ustedes ven aquí es de las terceras personas, vamos a hacer lo siguiente. Primero ubico qué tipo de verbo es. ¿Cómo está estructurado? Termina en T. ¿Qué me dicen las reglas? ¿Hay algo con la letra T? Nada. Es la regla general. Entonces tengo que ponerle en el verbo más S. Entonces, forget, olvidar. Forgets, olvidar, pero para terceras personas. Lo ubico acá. ¿Sí? Vamos al verbo fly, que está aquí. Fly, que es volar. En este me fijo, ¿no? Termina en Y. Entonces tengo que estar pendiente de eso. Y al lado está una consonante. Entonces, ¿qué me decía la regla? Cuando termine en consonante más Y, voy a quitar esa Y, que está aquí. Quito esa Y, le pongo la I y aumento ES. ¿Sí? Fly, flies, que igual significa volar, pero para terceras personas. Tengo brush, miren acá, otra regla, brush, es cepillar. Termina en SH. ¿Está en la regla? Está en la regla. Verbos que terminan en SH. Fíjese usted acá. Entonces debo aplicarle tal cual como me dice la regla. Si termina en SH, agregar ES. Entonces brush, yo me cepillo, I brush. Ella o él se cepilla, he brushes. Y está acá. ¿Sí? Luego tengo say. Me voy a este verbo porque termina en vocal y Y. ¿Qué me dice esto? En vez de decir say, que significa decir, digo says. Es como decir un says, pero sin la I, no, says. Él dice, he says. Ella dice, she says. ¿Ok? Y otro como ejemplo, pray, termina en vocal y en Y. Entonces sería praise. Vocal más Y. ¿Sí, chicos? Entonces, esta es la primera parte del present simple para las terceras personas. Es muy necesario que usted ubique el tiempo al cual usted está manejando y observar los verbos que a continuación usted tiene acá. ¿Ok? Nos vemos en la siguiente cápsula para continuar con el present simple.